Noticia de última hora. Sheinbaum ordena cateo histórico contra Lito Moreno. Madrugada del sábado 14 de diciembre, selva de Campeche. Un helicóptero militar sobrevuela la zona, mientras 3 convoyes federales convergen hacia un solo punto. La orden viene directamente desde Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, ha decidido que la impunidad termina esta noche. En pantalla, Omar García Harfuch coordina desde el búnker de inteligencia de la Secretaría de Seguridad. La transmisión es encriptada, directa, sin margen de error. Procedan con el protocolo completo. Esto es orden presidencial. 5 camionetas negras del Servicio de Protección Federal sin placas atraviesan caminos de terracería que conducen a una propiedad que oficialmente no existe. La ubicación está borrada de mapas digitales, oculta en registros alterados, protegida por una red de complicidades que abarca 3 sexenios. Solo los informantes bajo protección federal conocían su verdadero nombre, Hacienda Los Laureles, pero esta no es una finca cualquiera, es un palacio construido con dinero público, un símbolo de todo lo que está mal en el país, una fortaleza levantada sobre mentiras y protegida por el silencio. Y esta noche, ese silencio se rompe para siempre. Durante más de 15 años, esta propiedad vivió fuera del radar institucional. No fue un error administrativo, fue un diseño perfecto de encubrimiento. Jueces federales clasificaron su ubicación como reservada por supuestos motivos de seguridad nacional. Notarios públicos validaron escrituras con firmas de personas fallecidas. Empresas fantasma triangularon pagos millonarios desde dependencias estatales. Y en el centro de toda esa maquinaria, un solo hombre, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, exgobernador de Campeche, senador de la República y ahora el protagonista del operativo más escandaloso que ha ordenado la presidenta Sheinbaum desde que asumió el cargo. Esa madrugada, mientras los drones militares iluminaban la propiedad con luz infrarroja y la niebla se levantaba entre los árboles centenarios, un portón de hierro forjado de 4 metros de altura fue derribado con maquinaria hidráulica. Ni una luz encendida dentro, ni un vehículo en las cocheras, solo el eco del metal golpeando la tierra húmeda y la respiración contenida de 50 agentes federales listos para entrar. Lo que descubrirían en los próximos minutos no solo confirmaría las sospechas, revelaría una red de corrupción que conecta el crimen financiero con la élite política del país. Pero, ¿cómo llegó el gobierno de Sheinbaum a descubrir esta propiedad oculta durante tanto tiempo? ¿Qué encontraron exactamente dentro de esa mansión protegida por el poder? Y más importante aún, ¿quiénes más están involucrados en este esquema que ahora comienza a desmoronarse? Lo que verás a continuación no es solo un cateo, es el inicio del desmantelamiento de una estructura de impunidad que sobrevivió gobiernos enteros y apenas estamos comenzando. El aire en Campeche tiene un peso distinto al del resto del país. Huele a humedad constante, a secretos guardados bajo tierra, a poder que se cree eterno. En medio de esa selva espesa, entre caminos irregulares que no aparecen en ningún GPS comercial, se alza algo que nunca debió existir. 8 hectáreas de terreno cercadas con muros de concreto de 3 metros de altura, rodeadas de vegetación virgen, protegidas por cámaras de seguridad privadas y vigilancia armada que no responde al Estado. Hacienda. Los laureles no figuran en el registro público de la propiedad, no aparecen declaraciones patrimoniales, no existe para el sistema de administración tributaria, fue borrada de los archivos catastrales en el año 2012, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por orden de un juez federal cuyo nombre ahora está bajo investigación. La anomalía comenzó a detectarse apenas 3 meses después de que Claudia Sheinbaum asumiera la presidencia. La nueva unidad de inteligencia financiera, reforzada y blindada contra filtraciones, inició una revisión exhaustiva de expedientes archivados durante administraciones anteriores, casos que habían sido clasificados, cerrados sin explicación o simplemente enterrados bajo montañas de trámites burocráticos. Fue ahí donde un analista encontró una inconsistencia imposible de ignorar. Una transferencia bancaria de 3.200.000 pesos realizada en el año 2022 desde una cuenta empresarial registrada bajo el nombre Agroindustrias del Sureste Sociedad Anónima hacia una compañía constructora con sede en Mérida. El concepto del pago decía ampliación de obra en predio rural, pero cuando rastrearon el RFC de la empresa emisora, descubrieron algo escalofriante.
El representante legal era un hombre llamado Emigdio Moreno Sánchez, padre de Alejandro Alito Moreno, fallecido en marzo de 2020. ¿Cómo puede un muerto autorizar transferencias 2 años después de su deceso? La respuesta estaba en las actas notariales, firmas falsificadas, sellos apócrifos, documentos validados por un notario público que también había certificado otras operaciones irregulares vinculadas al PRI estatal de Campeche. Había una empresa que supuestamente se dedicaba a la producción y comercialización de granos básicos, pero no tenía campos de cultivo registrados, ni maquinaria agrícola, ni empleados dados de alta ante el IMSS. Solo tenía una cosa, una cuenta bancaria que recibió durante 5 años consecutivos contratos por adjudicación directa del gobierno de Campeche por un monto acumulado superior a los 50 millones de pesos. Dinero público canalizado hacia el vacío, o mejor dicho, hacia el lujo oculto. El equipo de Harfuch no se detuvo ahí. Rastrearon cada transferencia, cada factura, cada movimiento sospechoso. Descubrieron una red de al menos 12 empresas, fantasma interconectadas, todas con representantes legales fallecidos o personas que declararon ante el Ministerio Público que nunca firmaron esos documentos. Una de esas empresas había pagado 1.800.000 pesos a una importadora de materiales de construcción de lujo. Otra había contratado servicios de paisajismo por 700.000 pesos. Una tercera había comprado un sistema de seguridad perimetral valorado en 2 millones de pesos. Todas las facturas apuntaban a una misma dirección inexistente en los mapas oficiales, pero perfectamente localizable mediante imágenes satelitales. Coordenadas exactas, camino de terracería, portón de hierro. Hacienda. Los Laureles estaba ahí, nunca se movió. Solo se escondió detrás de papeles falsos, jueces cómplices y un sistema diseñado para proteger a los intocables. El dato más alarmante no fue la existencia de la propiedad, fue su diseño. Una casa principal de 1.400 metros cuadrados construida con mármol travertino importado de Italia. Una casa de huéspedes de 500 metros cuadrados con 6 habitaciones equipadas con climatización independiente. Un lago artificial de forma irregular con sistema de filtrado europeo, una bodega climatizada para vinos con capacidad para 800 botellas, un gimnasio de 200 metros cuadrados con equipo de última generación, 3 albercas conectadas por cascadas artificiales, una cancha de tenis iluminada, un establo techado con espacio para 20 caballos de alta competencia, un hangar cerrado con capacidad para 2 helicópteros, una subestación eléctrica privada y una cochera subterránea con espacio para 30 vehículos de lujo. ¿Quién necesita todo eso? ¿Y quién puede ocultarlo durante 3 sexenios completos mientras declara un patrimonio modesto ante las autoridades? El gobierno federal tiene instituciones completas dedicadas a combatir la corrupción, pero a veces el enemigo no está afuera, está adentro, y en este caso estuvo adentro desde el principio. Pero lo que se encontró dentro de esa mansión iba más allá de cualquier expediente que un político pudiera esconder. Lo que hallaron esa noche cambió por completo la magnitud del caso, y la respuesta está a punto de revelarse. La madrugada del 14 de diciembre fue densa. El calor no cedía ni con la brisa nocturna. La selva campechana olía a tierra mojada y a tensión acumulada durante años. Los grillos callaron cuando los motores se acercaron. Lo que estaba por suceder haría historia. Desde el centro de mando en la Ciudad de México, Omar García Harfuch observaba 3 pantallas simultáneas. La primera mostraba la vista aérea del dron militar, la segunda, las cámaras térmicas que detectaban movimiento, la tercera, el mapa táctico con la posición de cada unidad. Frente a él, un teléfono encriptado con línea directa a Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum seguía cada segundo del operativo. Todo listo, presidenta. Entramos en Mission. 2 minutos, confirmó Harfuch con voz firme. Adelante. Que no quede nada sin revisar, respondió la mandataria. El convoy llegó en completo silencio, faros apagados, comunicación por radio encriptada, botas tácticas hundiéndose en el lodo, 60 agentes del Servicio de Protección Federal, 20 elementos del Ejército Mexicano, 10 peritos especializados en delitos financieros y un equipo forense completo. Esta no era una diligencia común, era una operación de Estado. El comandante del grupo táctico se acercó al portón principal. Era imponente, hierro forjado con detalles en bronce, cerradura electrónica, cámaras de vigilancia apuntando hacia afuera. Protocolo estándar. Identificación y solicitud de acceso.
Un agente golpeó con fuerza el metal. El sonido retumbó en la oscuridad. Agentes federales. Orden judicial de cateo. Abran la propiedad. Silencio absoluto. Nadie respondió. Las cámaras térmicas no detectaban presencia humana en un radio de 200 metros. La casa estaba vacía, o al menos eso parecía. 3 minutos de espera reglamentaria, ninguna respuesta. Entonces, el comandante dio la señal. Sin una palabra más, una máquina hidráulica operada por 2 elementos militares avanzó hacia el portón. 10 segundos después, el hierro cedió con un estruendo sordo y cayó sobre la grava del camino. En ese instante, cayó también más de una década de encubrimiento institucional. Los agentes entraron en formación táctica, pasaron junto a una fuente ornamental con esculturas de bronce, cruzaron un jardín japonés con piedras importadas y bonsáis centenarios. La vegetación estaba perfectamente cuidada. Alguien había estado ahí hace muy poco. Cuando llegaron a la entrada principal de la casa, la ostentación golpeó como una bofetada moral. Una puerta de caoba tallada a mano de 6 metros de altura, un vestíbulo de triple altura con candelabros de cristal de Murano, piso de mármol blanco con incrustaciones de oro, escaleras gemelas con barandales de hierro forjado cubiertos en pan de oro. Esto no era una casa, era un insulto construido con el hambre de millones. El cateo inició formalmente a las 0 horas con 42 minutos. Los peritos comenzaron a documentar cada espacio. En la sala principal había obras de arte contemporáneo, valuadas en cientos de miles de pesos. En el comedor, una mesa italiana para 24 personas. En la cocina, electrodomésticos de marcas europeas que nunca se comercializan en México. En una de las salas secundarias, un piano de cola Steinway & Sons sin estrenar. En el despacho principal, libreros de piso a techo llenos de libros que nunca fueron abiertos. Pero lo más inquietante estaba en el sótano. Tras una puerta oculta, detrás de un librero móvil, los agentes encontraron una escalera de caracol que descendía 8 metros bajo tierra. Abajo había un búnker climatizado con paredes de concreto reforzado. Adentro, un sistema de servidores informáticos aún encendido. Discos duros con capacidad para almacenar terabytes de información. Y en el centro del espacio, una caja fuerte empotrada en la pared de casi 2 metros de altura. Requiere código de acceso biométrico y clave numérica. Imposible abrirla sin equipo especializado, informó un perito. Harfuch escuchó el reporte por radio y no dudó. Fuércenla. Necesito saber qué hay adentro antes del amanecer. Media hora después, con equipo de corte térmico traído en helicóptero desde la capital, la caja fuerte fue abierta. Y lo que había dentro no solo confirmó la corrupción, destapó una red de complicidades que aún sigue expandiéndose. Suscríbete si te gusta el video. Fajos de billetes envueltos en ligas bancarias, dólares americanos, euros, pesos mexicanos, al menos 4 millones de pesos en efectivo sin declarar. Junto al dinero, joyas, relojes Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, anillos con diamantes, collares de esmeraldas, pulseras de oro blanco, todo guardado en estuches de terciopelo sin facturas, sin comprobantes, sin origen legal. Más abajo, lingotes de oro, 12 piezas de 1 kilogramo cada una con los números de serie limados, oro sin registro, imposible de rastrear, acumulado en silencio. Pero lo que realmente cambió el rumbo de la investigación estaba en una caja metálica más pequeña dentro de la caja fuerte. Documentos, cientos de páginas impresas, organizadas por año, marcadas con nombres, cifras, cuentas bancarias, contratos de obra pública nunca ejecutados, facturas falsas por servicios ficticios, nóminas de empleados fantasma, transferencias internacionales hacia paraísos fiscales. Y algo aún más grave, una lista manuscrita con 37 nombres, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, funcionarios federales, todos con una cifra anotada al lado, cantidades que iban desde los 500,000 pesos hasta los 8 millones. Pagos, sobornos, comisiones por contratos. La fiscalía ya comenzó a investigar cada nombre. Junto a los documentos, memoria USB, 12 dispositivos etiquetados con fechas y claves alfanuméricas. Al ser revisados en campo con equipo forense portátil, revelaron su contenido: videos, grabaciones de reuniones privadas, conversaciones en despachos, restaurantes, vehículos, audios donde se negocian contratos, se reparten presupuestos, se acuerdan porcentajes, voces reconocibles,
rostros identificables, pruebas que en manos de la Fiscalía General de la República pueden desmoronar carreras políticas completas. Y en el fondo de todo, un sobre manila cerrado con cinta adhesiva reforzada. Adentro, un juego de llaves con un llavero grabado, punta diamante. Ningún registro oficial mencionaba una propiedad con ese nombre. No había escrituras, no había declaraciones. Pero había un plano arquitectónico doblado dentro del sobre, una residencia costera en la Riviera Maya. 3 niveles, alberca infinita, muelle privado y una anotación a mano en el margen, operativa. Desde 2019, Harfuch recibió el informe preliminar a las 3 de la mañana y su expresión no cambió. Solo dio una orden precisa. Localicen Punta Diamante. Quiero coordenadas exactas en menos de 6 horas, porque si esta propiedad existe, hay más, y vamos a encontrarlas todas. Mientras el operativo continuaba en Campeche, en la Ciudad de México, otro equipo de inteligencia ya estaba rastreando transferencias electrónicas vinculadas a las cuentas descubiertas. Las cifras comenzaron a cuadrar. Durante el gobierno de Alito Moreno en Campeche, entre 2015 y 2020, al menos 200 contratos de obra pública fueron adjudicados de manera directa a empresas fantasma. El monto total supera los 1.200 millones de pesos, dinero que debió usarse para hospitales, escuelas, caminos, dinero que terminó en cuentas bancarias, en propiedades ocultas, en lujos europeos escondidos en la selva. Pero Alito Moreno no operaba solo. La red descubierta incluye notarios públicos que validaron documentos falsos, jueces que archivaron denuncias, funcionarios federales que ignoraron auditorías, contadores que maquillaron estados financieros y empresarios que prestaron sus nombres a cambio de porcentajes. Una estructura perfecta de simulación y saqueo, y esa estructura ahora está siendo desmantelada pieza por pieza. A las 7 de la mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar la selva de Campeche, los peritos terminaron el inventario preliminar. 43 obras de arte, 17 vehículos de lujo escondidos en la cochera subterránea, incluyendo 2 Ferrari, 3 Porsche, un Lamborghini, un Bentley y un Rolls Royce. 22 caballos de competencia valuados en más de 30 millones de pesos. Un helicóptero Robinson R-66 registrado a nombre de una empresa inexistente. Y en los servidores del búnker, más de 3 terabytes de información encriptada que los expertos en cibernética ya están descifrando. Pero la investigación reveló algo todavía más oscuro. Uno de los documentos hallados en la caja fuerte era una escritura notarial de un terreno de 12 hectáreas en la zona de Calakmul, área protegida como reserva de la biosfera. La escritura estaba a nombre de un fideicomiso opaco, registrado en Islas Vírgenes Británicas. El beneficiario real, una red de empresarios vinculados al PRI. La transacción violaba leyes ambientales federales, pero nunca fue investigada. ¿Por qué? Porque el notario que la validó recibió un pago de 200,000 pesos por mantener silencio, y el funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente que debía fiscalizarla fue transferido a otra área días antes de que iniciara el trámite. Todo calculado, todo cubierto, hasta ahora. Alejandro Moreno Cárdenas, conocido en la esfera política como Alito, construyó su carrera sobre alianzas, negociaciones y control territorial. Nació en una familia de clase media en Campeche, pero escaló rápidamente. Diputado local, diputado federal, gobernador, presidente nacional del PRI. Su ascenso fue meteórico, demasiado rápido para ser limpio. En Campeche lo conocen por 2 cosas, por repartir despensas en campaña y por comprar terrenos a precios ridículos, propiedades valuadas en millones que adquiría por cientos de miles, luego las revendía al gobierno estatal en obras públicas infladas. Nadie lo investigó, nadie lo tocó, hasta que llegó un gobierno que no le debe favores. Claudia Sheinbaum Pardo llegó a la presidencia con un mandato claro: combatir la corrupción sin distinciones, y Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad, no llegó a negociar, llegó a actuar. Harfuch no da entrevistas innecesarias, no busca reflectores, habla con resultados, y esta vez lo dejó claro desde la primera conferencia matutina posterior al cateo. El Estado mexicano no va a ser cómplice del saqueo. No importa el apellido, no importa el partido, la ley es para todos. El operativo en Campeche no fue una acción aislada, fue una cirugía institucional coordinada desde la presidencia, supervisada por Harfuch y ejecutada por las fuerzas federales más capacitadas del país. Cada movimiento fue planeado durante semanas, cada documento revisado con lupa, cada ruta de escape anticipada.
No hubo filtraciones porque el círculo de confianza era mínimo y cuando se dio la orden fue definitiva. Mientras tanto, en el Senado de la República, los aliados de Alito intentaron minimizar el golpe. Hablaron de persecución política, de montajes, de violación al debido proceso, pero las imágenes eran incontestables. Los videos del cateo mostraban una mansión que ningún servidor público podría pagar con su sueldo. Las fotografías de los vehículos de lujo circularon en todos los medios. Los documentos comenzaron a filtrarse protegidamente hacia periodistas de investigación, y la opinión pública respondió con indignación. Analistas políticos comenzaron a hablar de un parteaguas. Columnistas señalaron que este caso podría ser el inicio del fin del PRI como lo conocemos, y al interior del partido, las fracturas comenzaron a mostrarse. Dos senadoras pidieron la renuncia inmediata de Alito a la presidencia del partido. Un exgobernador declaró que siempre supo de las irregularidades, pero nunca tuvo pruebas. Otro filtró audios de reuniones internas donde se discutía cómo blindar jurídicamente las propiedades irregulares de los liderazgos. El miedo cambió de bando. En Campeche, los testimonios comenzaron a llegar. Extrabajadores del rancho que durante años guardaron silencio, ahora hablaban bajo protección federal. Uno de ellos, un hombre de 50 años que trabajó como jardinero durante 8 años, declaró ante el Ministerio Público: cada mes llegaba un helicóptero blanco. Nunca aterrizaba en el hangar principal, siempre en la parte trasera de la propiedad. Bajaban hombres con trajes, nunca vi sus caras completas. Se quedaban 1 o 2 horas y se iban. A veces traían maletas, otras veces se llevaban cajas selladas. Otro testimonio, el de una empleada doméstica, reveló detalles aún más perturbadores. Me pagaban en efectivo, nunca firmé contrato. Me dijeron que si hablaba de lo que veía adentro, me iba a ir muy mal. Vi reuniones con gente importante, políticos, empresarios. Una vez vi que contaban dinero en la mesa del comedor, fajos y fajos. No sé cuánto era, pero llenaban 3 maletas. Esos testimonios ya forman parte del expediente formal que la Fiscalía General de la República integra contra Alejandro Moreno por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, uso de empresas fantasma, falsificación de documentos y posible asociación delictuosa. Mientras tanto, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera activaron auditorías simultáneas. Las cuentas bancarias vinculadas a las empresas fantasma fueron congeladas de inmediato. Se detectaron transferencias internacionales hacia paraísos fiscales en Islas Caimán, Panamá, Belice y Suiza, montos que superan los 80 millones de pesos enviados fraccionadamente durante 5 años. Operaciones diseñadas para evadir los controles de la Comisión Nacional Bancaria. Pero la tecnología financiera moderna permite rastrear cada movimiento, y cada uno de esos movimientos ahora es evidencia en un caso federal. A las 9 de la mañana del día siguiente al cateo, ocurrió algo inesperado. Una llamada anónima ingresó al centro de inteligencia de la Secretaría de Seguridad. La voz estaba distorsionada electrónicamente. El mensaje fue breve pero contundente. Punta Diamante no es la única. Hay otra propiedad en San Miguel de Allende registrada bajo un fideicomiso extranjero, y hay videos de reuniones con exfuncionarios federales. Búsquenlos en la nube corporativa de una empresa llamada Consultoría Estratégica del Golfo. Ahí está todo. La llamada se cortó antes de poder rastrear el origen, pero la información era demasiado específica para ser falsa. En menos de 2 horas, los analistas de inteligencia localizaron la empresa mencionada: Consultoría Estratégica del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, domicilio fiscal en Villahermosa, Tabasco, representante legal, un prestanombres con antecedentes penales por fraude, y en su servidor en la nube, protegido con contraseñas débiles, encontraron exactamente lo que les dijeron: 143 archivos de video, grabaciones de reuniones realizadas entre 2017 y 2023. En una de ellas aparece Alito Moreno conversando con un ex subsecretario de Hacienda sobre contratos federales para Campeche. En otra, se discute la compra de votos legislativos para aprobar reformas fiscales. En una más, se reparten porcentajes de licitaciones millonarias. Los rostros son claros, las voces identificables, las conversaciones incriminatorias. El material ya fue entregado formalmente a la Fiscalía General de la República y ahora forma parte de una carpeta de investigación que podría involucrar a decenas de políticos y empresarios de primer nivel. Pero el hallazgo más inquietante llegó esa misma tarde.
En el análisis forense de los discos duros del búnker de Campeche, los peritos encontraron carpetas con nombres en clave. Una de ellas se llamaba Operación Blindaje. Contenía documentos que detallan cómo se compraron sentencias judiciales, cómo se sobornaron auditores, cómo se amenazaron periodistas y cómo se eliminaron expedientes completos de la Auditoría Superior de la Federación. Nombres, fechas, montos, todo documentado con la arrogancia de quien se sabía intocable, hasta que dejó de serlo. Al caer la noche del 15 de diciembre, el nombre de Alito Moreno ya no solo era tendencia en redes sociales, era el símbolo de todo lo que un gobierno puede ocultar cuando las instituciones fallan, y también de todo lo que un gobierno puede descubrir cuando decide actuar. En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente. Lo que encontramos en Campeche no es un caso aislado, es la evidencia de un sistema de corrupción enquistado durante décadas. Un sistema que robó recursos destinados a salud, educación, infraestructura, un sistema que enriqueció a unos pocos mientras millones vivían en pobreza. Ese sistema se acabó y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Las palabras resonaron en todo el país. En redes, miles de ciudadanos expresaron apoyo. En editoriales, analistas hablaron de un momento histórico. En las calles, la gente comenzó a creer nuevamente que la justicia es posible, porque este caso ya no es solo sobre Alito Moreno, es sobre la posibilidad real de que un servidor público rinda cuentas, es sobre la esperanza de que el poder ya no esté por encima de la ley, es sobre demostrar que las mansiones ocultas, los helicópteros privados, las cuentas en paraísos fiscales y las redes de complicidad ya no pueden esconderse en la sombra del sistema. Mientras tanto, en Campeche, un hombre mayor se acercó a los agentes federales que aún custodiaban la propiedad cateada. Los miró fijamente y preguntó con la voz quebrada: ¿entonces sí se puede? ¿Sí pueden tocar a los intocables? El agente asintió en silencio, y ese gesto, pequeño pero cargado de significado, resumió lo que millones sienten en este momento. Durante décadas nos dijeron que ciertos personajes eran inmunes, que la corrupción era inevitable, que los poderosos siempre ganarían, pero esta madrugada, en medio de la selva de Campeche, esa mentira cayó junto con el portón de hierro, porque cuando un gobierno decide que la impunidad no es negociable, hasta las fortalezas más ocultas terminan abriéndose. El caso Alito Moreno apenas comienza su fase judicial. Los peritajes continuarán durante semanas. Los testimonios protegidos seguirán sumándose. Las auditorías financieras irán desenredando cada transferencia sospechosa y eventualmente los tribunales tendrán que decidir si las pruebas son suficientes para consignar formalmente al exgobernador y a todos los involucrados en esta red. Pero más allá del desenlace legal, algo ya cambió. La ciudadanía vio que es posible, vio que un cateo bien ejecutado puede revelar años de mentiras, vio que la tecnología, la inteligencia financiera y la voluntad política pueden vencer al silencio comprado, y vio que hay funcionarios dispuestos a jugarse su carrera por hacer lo correcto. Omar García Harfuch no habla mucho en público, pero sus acciones hablan por él. Coordinar un operativo de esta magnitud, sin filtraciones, sin errores, sin concesiones, requiere algo más que capacidad técnica, requiere convicción, y esa convicción es la que ahora sostiene la esperanza de millones. Porque si cayó Alito, ¿quién más puede caer? Si se destapó esta red, ¿cuántas más están por descubrirse? Si se encontró Punta Diamante, ¿qué más hay escondido en la Riviera Maya, en San Miguel de Allende, en las costas de Nayarit o en los valles de Querétaro? La respuesta está en los servidores incautados, en los testimonios protegidos y en los próximos operativos que ya están siendo planeados. Suscríbete si te gustó el video, porque este no es el final de la historia, es solo el primer capítulo de una investigación que promete sacudir al país entero. Una investigación que tiene nombres aún no revelados, propiedades aún no cateadas y complicidades aún no expuestas, pero que avanza, firme, metódica, implacable, tal como debe avanzar la justicia cuando finalmente despierta.